la presentación. Bueno, buenos días a todos. Para todos los que no me conocen, yo soy Sandy Hernández, especialista de la marca Memmer en Equipar. Y el día de hoy, como bien lo dijo Cris, ya es nuestra última platiquita de esta semana de alimentos que hemos llevado con muchísimos temas interesantes. Y este último no deja de ser interesante, aunque es como de los más básicos en los análisis de alimentos, aún así tiene su sentido. Y como pueden ver atrás de mí, tengo equipos que al final de la plática vamos a ver para que ustedes los conozcan un poquito más. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la determinación de humedad en hornos, como el que tengo aquí atrás. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a hablar un poquito de tipos de secado de humedad, algunos métodos que existen. Después nos vamos a focalizar en los hornos y al final vamos a hablar ya en específico de los equipos que tengo atrás. Todas las dudas que tengan las pueden ir escribiendo en el chat, ya sea por Zoom o los que nos están viendo por Facebook también. No se olviden, por favor, de contestar nuestra encuesta de SurveyMonkey para que puedan recibir su constancia y también recuerden el concurso. Pero bueno, empecemos con esta pequeña plática. Y como les decía, vamos a hablar de determinación de humedad en hornos. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Primero, como vieron en la plática anterior, mi compañero Abraham ya les explicó un poco de la actividad del agua, un poco de qué es la humedad. Entonces, con base a esto, ¿qué es lo que tenemos? La importancia de la humedad en los alimentos. Como les decía, este es quizá el análisis más sencillo que nosotros hacemos cuando hacemos análisis de alimentos. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que tenemos y cómo está presente en nuestro alimento nos va a impactar en la calidad de los alimentos, en cómo se ven, en sus propiedades físicas, químicas, en las organolépticas, de qué color están, cómo saben, la textura que tienen. Entonces, es muy importante que nosotros determinemos este parámetro para que a lo mejor en la industria nosotros podamos liberar nuestro producto y decir, ok, mi alimento cumple con los parámetros que yo como fabricante le estoy prometiendo a mi consumidor. También me sirve para ver la formulación de productos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tengas materia prima súper seca o una materia prima muy húmeda y que cuando los quieres meter a lo mejor en un mezclador ni siquiera avanzan por la tolva. Entonces tú tienes que saber la cantidad de humedad que tiene las materias primas que estás utilizando en tu formulación de los productos. Y por lo mismo, optimizar los procesos, porque una vez que tú ya conoces tu materia prima en alimentos, ya sabes que a lo mejor no tiene una buena rheología, que se atora, que cuando va en la tolva, pues a lo mejor tienes que ponerle algún deslizante. Puedes ir optimizando tus procesos. Y esto tanto como para secar alimentos, formular alimentos y el proceso contrario, humectar alimentos. Y algo bien importante, la humedad está súper relacionada con la conservación de los alimentos y su deterioro. Como ya lo vimos en la actividad acuosa, dependiendo la cantidad de agua que le dejemos es si vamos a permitir o no vamos a permitir que crezcan los microorganismos. Entonces, esto es por mucho de las más importantes en que nosotros podemos concentrarnos para ver la humedad en un alimento. Y, por supuesto, este es el análisis base que nos va a servir para calcular los demás constituyentes del alimento, para los sólidos totales, sólidos solubles, sólidos no solubles, específicamente también para el cálculo de los carbohidratos totales. Esto es nada más un cachito de todo lo que importa de la humedad en los alimentos. Como les decía, es el análisis más sencillo porque no requiere aparatos súper especializados, pero aún así tenemos que estar conscientes de cómo este pequeño parámetro nos impacta al final en el producto terminado y en la satisfacción del cliente, ¿vale? Como les decía, el agua en los alimentos es muy importante y nosotros la podemos encontrar ya sea como agua libre o agua librada. Aquí lo que nos interesa para la determinación de humedad es el agua libre. El agua libre es un constituyente separado. Esta que podemos perder ya sea por evaporación o secado, que es lo que nos interesa porque nosotros vamos a determinar la humedad. Es decir, esta agua no está unida químicamente a unas proteínas o algunos otros constituyentes del alimento, como puede ser el agua ligada. El agua ligada es esa que sí está súper pegada a las proteínas, que forman enlaces químicos y que no puede sacar tan fácilmente de un alimento. Y el agua libre, que es la que nosotros determinamos como humedad, es esa que sí la podemos perder en un secado. Entonces, tengan esto presente cuando ustedes estén haciendo el análisis de humedad. Vamos a quitar el agua libre. ¿Y cómo la vamos a quitar? Tenemos diferentes métodos para determinar la humedad.
El básico, el primario, del que nadie se salva y el que más nos importa hoy aquí es con un horno. En particular, por ejemplo, el horno que estamos viendo en la pantalla y el que ustedes vieron detrás de mí son hornos de Memer. Hornos de Memer que tienen 4 resistencias a los lados, pueden no tener ventilador, es decir, pueden ser de convección natural o convección forzada. ¿Qué es esto? Convección natural es cuando yo no tengo un ventilador y solo tengo un equipo que calienta. ¿Y qué es lo que va a pasar? El aire caliente y el aire frío se mezclan de manera natural, es decir, se hace este intercambio de subir y bajar de manera natural sin ninguna turbulencia. Ventaja de estos hornos de convección natural, el horno da un calentamiento súper suave. Súper, súper, súper suave. Y luego tenemos los de convección forzada, que como pueden ver en la foto, en la parte de atrás se ven estas rejitas y atrás está un ventilador. ¿Para qué nos ayuda este ventilador? Para forzar el intercambio entre aire frío y aire caliente. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que nosotros vamos a calentar más rápido. Es decir, si yo en un horno de convección natural me tardaba 20 minutos en llegar a temperatura de secado 105, a lo mejor en un horno de convección forzada me va a tardar media hora. Es el tiempo menor. Entonces, esa es la importancia. ¿Cuál es la importancia de escoger bien tu horno en este método? El tipo de muestra que vayas a secar. No es lo mismo que alguien seque un polvo súper finito, como puede ser maicena o azuquitar, algo que puede ser muy volátil y que con la convección forzada del ventilador pueda volar por todo mi horno, a que alguien seque como tal trozos de fruta o granos que no les afecta. Entonces, parte de este método es que ustedes puedan escoger bien su horno. ¿Cuál es el principio de este método? Lo vamos a ver más adelante. Aquí solo les voy a ahondar de qué es pérdida de peso una vez que nosotros lo calentamos, es decir, es algo termogravimétrico. Ahora, el siguiente método es muy similar, pero aquí venimos con un horno de vacío. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a aprovechar la presión de vapor, es decir, vamos a hacer vacío para que si yo el agua bullía, por ejemplo, temperatura de secado 105, yo al meterle vacío voy a hacer que baje a 70 grados. Nosotros tenemos estas tablas tan famosas donde puedes relacionar la presión de vapor para bajar los puntos de ebullición. ¿De qué te sirve esto? Tú no dañas tu materia prima que vas a secar. También obtienes un secado muy suave y más parejo y te ahorras tiempo. También aquí el principio es el mismo. Secas algo a una temperatura determinada y obtienes una pérdida en ese secado. La única diferencia que ustedes pueden ver entre el horno de vacío y el horno convencional es que aquí le estamos metiendo vacío y aprovechamos esto, sobre todo para las materias que son muy delicadas. Esto sí ténganlo en cuenta. Y luego, el siguiente método por el que podemos determinar la humedad es la termobalanza. La termobalanza aplica el mismo método termogravimétrico, es decir, igual, calor, peso inicial, peso final y determinas tu humedad. Pero la termobalanza es un método secundario, ¿ok? Los hornos son método primario, pero las termobalanzas son métodos secundarios. Aquí el método ya está automatizado. ¿Cuál es la ventaja de esta termobalanza? Que a lo mejor nos permite hacerlo más rápido, necesitas menos cantidad de muestra y puedes hacer como determinaciones en serie mientras haces otras cosas. Sin embargo, acuérdense, es un método secundario que tiene que estar sustentado en un método primario, que es el horno. Entonces, nadie se salva de hacer determinación de humedad por horno. Y otro método, que ya es un método químico, es el de Carl Fischer. Este ya utiliza un reactivo químico específico para determinar la humedad en los alimentos. Si quieren tener más información sobre cómo determinar Carl Fischer, en nuestro sitio pueden encontrar un webinar específico donde mi compañera Carla, la especialista de marca de JM Science, les explica a detalle cómo es esta técnica. Aquí ahorita nada más vamos a mencionar que existe. Otro de los métodos que también puede haber es el NIR, porque tú puedes determinar la humedad con el NIR, pero este también es un método secundario que se respalda en el método primario, que es el horno. Y por último, el más tradicional, la destilación azotrópica, donde ya saben, destilas en un solvente donde el agua no es miscible y luego cuantificas el agua que hayas destilado por la destilación azotrópica. Esto básicamente es la manera en la que nosotros podemos determinar la humedad en los alimentos.
En el que les decía, nosotros nos vamos a concentrar ahorita es en el de hornos. ¿Cuál es el fundamento de esto? Les decía que era un método termogravimétrico, es decir, calientas, tienes un peso inicial, tienes un peso final. Los calientas a una condición establecida. Y ustedes me van a decir, oye, Sandy, ¿cuál es mi condición establecida? Porque yo tengo maíz nixtamalizado, o no, yo tengo cajeta, o yo tengo piña, o yo quiero deshidratar tal cosa. Aquí hay una norma casi para cada cosa. Sí tenemos la temperatura estándar de secado, que puede ser la de 105 grados, y a partir de ahí empiezas a ver cómo se va comportando tu materia prima. Pero es bien importante que sí recordemos que hay dos cosas, normas oficiales y las normas, las NMX, que no son las oficiales, pero sí también son normas sugeridas, donde te dice, ok, para la piña en cuadritos, la cantidad de humedad debe ser esto. Y muchas veces nos menciona el método que tienes que usar. Hay unos que son muy específicos y te dicen, sí, determinación de humedad por Carl Fisher y te da esto. O determinación de humedad y nada más te dice el contenido de la humedad y ya tú lo puedes hacer por hormono o con una termobalanza. Pero sí, si me dicen, oye Sandy, ¿cuál es la temperatura para tal cosa? Lo más fácil que podemos hacer es ir a buscar las tablas de referencia de la humedad reportada que tienen los alimentos y las normas, donde te dice también cómo se debe de determinar la humedad, si hay un método en específico, o como tal, ya también te arroja la cantidad permitida que debe de tener por norma. ¿Vale? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas de las muestras requieren un tratamiento previo. Por ejemplo, si ustedes checan la norma de determinación en azúcar, les va a decir que sí, que tienen que pesar cierta cantidad, meterlo una vez, luego lo vuelven a sacar y después lo vuelves a meter al horno. Te va explicando paso por paso. O, por ejemplo, en el área farmacéutica también tenemos los métodos generales donde tú te dicen, ¿sabes qué es método de secado? Y ya te dicen, no, pues ese no pesa filtros, con puro horno, no pasa nada. Y luego eso nosotros ya lo podemos estandarizar o más bien transferir a una termobalanza. Entonces, sí es muy importante que no pierdan el foco de que sí hay normas específicas para cada tipo de alimento. A veces nos cuesta un poquito más de encontrarlas, pero Internet es maravilloso y ahí empezar a buscar. Como ven, esto es, calientas tu alimento a una condición determinada y mediante la pérdida del peso de la muestra vamos a determinar la humedad y es aquí donde viene una pequeña fórmula. Ustedes vean, es peso de la muestra húmeda, peso de la muestra seca y divides entre el peso de la muestra húmeda. Con esto nosotros determinamos el porcentaje de humedad. Cuando lo hacemos en horno, tienes que hacer el cálculo. Cuando lo haces en termobalanza, la termobalanza te arroja ya el cálculo, ¿vale? Y al final multiplicamos por 100 y así obtendríamos nuestro peso en la humedad. Esto es la humedad en base húmeda, es decir, tomas la cantidad de humedad que había en tu materia húmeda, porque también tenemos humedad en base seca y los contenidos de sólidos, que no es lo mismo. Y es muy importante que no pierdan el foco cuando les están diciendo, oye, sí, pues mételo y determina la humedad, o saca los sólidos totales. Se calculan de manera diferente. Más adelantito vamos a revisar con calma cuál es cada fórmula para que si las quieren anotar o después que vuelvan a ver la presentación con más calmita, puedan identificar qué es lo que realmente les están pidiendo. Si el contenido de humedad en base húmeda, en base seca o los sólidos totales que tenía su muestra. ¿Okay? Como pueden ver, aquí es pesar la muestra húmeda. Entonces, ¿qué voy a necesitar para que yo pueda determinar mi humedad? Yo tengo que saber cuánto va a pesar la muestra, es decir, la cantidad de agua que tiene mi muestra, ya sea que la exprese con la fórmula de arriba o con la fórmula de abajo, ¿vale? Y entonces, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar una balanza. Necesito una balanza analítica que tenga buena resolución, donde yo pueda ver los suficientes ceros en mi muestra y que diga, ah, ok, ¿qué es una balanza analítica? Tengo 4 ceros después del punto. ¿Puedo utilizar una de precisión? Sí. ¿Qué es una de precisión? Tú ves 3 ceros después del punto. Importante, mi balanza debe de estar calibrada. Calibrada con su etiqueta de un metrólogo que vino con sus pesas y me certificó que 100 gramos son 100 gramos, que 1 gramo es 1 gramo en mi balanza. ¿Ok? También, ¿qué más voy a necesitar? Mi horno. Y el horno ya quedamos que lo voy a escoger ya sea de convección natural o de convección forzada de acuerdo a mi tipo de muestra. Y también
un desecador. En este caso, ¿por qué lo voy a necesitar? Porque el primer paso es, pesa tu muestra húmeda. La pones sobre ya sea un vidrio reloj, algún pesafiltros, a veces hacemos unas charolitas de aluminio o a veces venden unas navecillas también para ya hacer este tipo de secado. Taras, pones tu muestra, lo llevas a tu balanza, anotas y luego lo metes al horno. ¿A qué temperatura? Les dije, temperatura de secado son 105, pero hay muestras que nos piden a lo mejor temperaturas más altas. Y aquí hay que tener cuidado. Si nosotros vamos a elegir determinar la humedad por horno, nuestra muestra tiene que ser termorresistente, es decir, que no se descomponga a mi temperatura de secado o a la temperatura que yo estoy determinando que va a ser mi temperatura de secado. ¿Por qué? Porque entonces puedo llevarme algunos compuestos que ya no son precisamente agua, puedo empezar a destruirla y las propiedades organolépticas de mi alimento se van a ver muy afectadas. El color, el sabor, el olor, o sea, que nos va a chamuscar. Entonces, eso, meto al horno y luego la llevo a un desecador. Espero a que se enfríe hasta 2 grados por arriba de la temperatura ambiente y me regreso a la balanza otra vez y vuelvo a pesar. Y entonces ahora sí voy a tener cuánto pesaba mi muestra húmeda, que va a ser mi peso inicial, cuánto pesaba la muestra seca una vez que yo la saco del desecador. Es importante que yo la meta al desecador porque yo no quiero que vuelva a ganar la humedad del ambiente que yo ya le quité en el horno. Entonces sí es importante que del horno la pase a un desecador, espere a que se enfríe y ahora sí me la llevo a la balanza. ¿Por qué no me la puedo llevar directamente a la balanza? Así caliente la muestra. Nosotros no debemos de pesar, el deber ser es que no debemos de pesar muestras calientes en una balanza. ¿Por qué? Porque si tú pesas algo caliente en una balanza, ¿qué es lo que va a pasar? La corriente de aire, como está caliente, va a subir y va a hacer que esté más ligero de lo que realmente está. Es por eso que necesitamos llevarlo a un desecador, esperar a que se atempere. Una vez que se atempere, 2 grados, les digo, por arriba de la temperatura ambiente, ahora sí, lo llevas a la balanza, pesas rápido y anotas y haces tu cálculo. Esta fórmula que tenemos aquí es para el porcentaje de humedad en base húmeda. ¿Cómo sé que es en base húmeda? Porque vean, en el cociente de abajo tengo peso de la muestra húmeda. Es decir, aquí me dice, en estos 20 gramos de piña húmeda, tú tenías el 10% de agua libre que ya le quitaste por el secado porque se puede evaporar. Pero como les decía, hay otras fórmulas si quieres sacar los sólidos totales o la reganancia, que también se le puede llamar humedad en base seca. Consideraciones bien importantes cuando estamos haciendo esto de la humedad. El tipo de alimento. Les decía, de acuerdo al tipo de alimento que tienes, es el método de humedad que vas a escoger. ¿Por qué? Porque este análisis te va a servir como base para realizar los siguientes análisis en tu análisis de alimentos. Entonces, es muy importante que tú no dañes tu muestra determinando la humedad. Que esté térmicamente estable. Esto es importantísimo para el horno, porque si a temperatura de secado nuestra muestra ya se empieza a hacer rara o se le empiezan a ir más componentes o se empieza a carbonizar, entonces a lo mejor el horno no es nuestra mejor opción y podrás probar por Carl Fisher o meterlo en el NIT o la temperatura que estás dando tú como temperatura de secado no es la adecuada o a lo mejor es la que te marca la norma, pero se te está quemando, podrías irte ahí a un horno de vacío. ¿Por qué? Porque ahí como estamos aprovechando la presión de vapor, las temperaturas a las que vas a secar son menores y ahí sí ya no tienes problema de que algo raro le pasa a tu muestra. Nada más, cuando hagan la migración al horno de vacío, aguas con la cantidad de volátiles que tenga su muestra, porque también hay que vigilar la presión de vapor de esos para evitar que también en ese abatir de presiones en el horno de vacío te lleves otra cosa que no sea agua. Como les decía, esto está súper relacionado a la cantidad de volátiles, lo que les acabo de decir, y sobre todo en el horno de vacío. Pongan mucho ojo ahí. Y el equipo disponible. Muchas veces nosotros quisiéramos, sí, tener el NIR y le haces todo el análisis, el NIR te hace todo casi. Pero en la universidad, por ejemplo, ¿cómo te enseñan a determinar humedad? Método primario, que es la estufa o el horno.
Y a veces tenemos la termobalanza. Muchas veces me preguntan, oye Sandy, ¿la termobalanza es igual de válida que el horno? Sí, sí es igual de válida siempre y cuando tu método de la termobalanza, les decía, esté sustentado técnicamente en el método primario que va a ser el horno. Y por último, también importantísimo que les decía, ¿qué resultado les están pidiendo? Humedad como tal, el que acabamos de ver, que es, metes algo húmedo, te sale de la línea de producción o te lo entrega tu proveedor y nada más quieres ver la cantidad de humedad que tiene. Si quieres ver los sólidos totales como tal o la reganancia, es decir, la humedad en base seca. Tú lo puedes hacer con el horno. Lo único que cambia es la forma de calcular. De acuerdo a la norma de referencia, es el resultado que esperas. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vean, y esto es muy importante porque con el mismo secado en horno puedes sacar los 3 parámetros. Aquí tenemos el peso de la muestra húmeda, que les decía, esto es humedad en base húmeda. Entonces, si ustedes ven la parte de abajo, tenemos peso de la muestra húmeda y lo multiplicas por 100. Y entonces ahí sí te dice, de esta muestra, el 10% era humedad. Y luego, con los mismos datos, puedes sacar el porcentaje de sólidos que tenía tu muestra. Aquí lo único que haces es igual dividir la muestra seca entre el húmedo y te dice, ok, mira, el porcentaje de materia seca como tal, de sólidos que tiene tu muestra, es esta. Y luego viene algo que se llama reganancia o humedad en base seca. ¿Esto qué es? Si se dan cuenta y comparan el porcentaje de humedad con el porcentaje de base seca, es casi lo mismo, solo que en la parte de abajo nosotros cambiamos de muestra húmeda a muestra seca. ¿Para qué es esto? Aquí te dice la cantidad de agua que había por cada parte seca de tu muestra. ¿Cómo es esto? Nosotros cuando estamos humectando alimentos, esta es la fórmula que nos sirve, porque aquí tú vas monitoreando la cantidad o reganancia que va teniendo tu sólido conforme va avanzando el proceso de humectación. Aquí los resultados, por ejemplo, puede ser que te salga porcentaje de humedad base seca, 125%. ¿Esto qué significa? ¿Cómo lo tenemos que interpretar? 125% quiere decir que 1.25 partículas de agua había por cada una de materia seca. Si nos saliera el 200% son 2 de agua por cada de materia seca. Y así nosotros vamos a ir monitoreando el proceso inverso al secado, que sería la humectación. Pero como pueden ver, con los mismos datos, nosotros podemos ir jugando y sacarle muchísima información y muchísimo jugo a un análisis tan sencillo, tan básico en el laboratorio de alimentos, que es determinar la humedad. Realmente, como ustedes pueden ver, es un análisis que nos enseñan desde la universidad, se vuelve un análisis básico en el laboratorio de control de calidad y nos sirve para transferir nuestro método a métodos secundarios, como puede ser el NIT, como puede ser la termobalanza. Y con esto quiero cerrar y decirles, nadie se salva de hacer determinación de humedad por el método primario que es el horno. Pueden ver que es muy sencillo, pero tienen que cuidar su tipo de muestra, acuérdense. El tipo de horno que van a escoger, tener una buena balanza y nunca perder de vista qué resultado es el que están esperando, ya sea si están desarrollando el método o si tienen una norma de referencia, para que puedan aplicar bien las fórmulas y ustedes reporten adecuadamente pues el resultado que les están pidiendo. Muchas veces lo que pasa con esta determinación de humedad es de que en lo que le agarras el truco de pesar y pasar al desecador, pues tener resultados un poco variables, pero conforme va avanzando el expertise del analista, puedes tener resultados más parejitos. Ahorita lo que vamos a ver son los equipos que tengo aquí atrás, que se los quiero presentar, que es la balanza analítica y el horno de convección, en este caso natural, para explicarles algunos puntos importantes que deben de cuidar en su determinación de humedad. No se olviden que pueden contactarnos en cualquiera de nuestras oficinas y después de que presentemos los equipos, vamos a irnos a las preguntas y respuestas que vayan anotando en el chat. Entonces, ¿me ayudan a enfocar el hornito? Ok, aquí tenemos un horno Memer
de convección natural. ¿Cómo sé que es de convección natural? Porque si nosotros abrimos nuestro horno, vamos a ver que en la parte de atrás es una pared completamente lisa. Yo no tengo ningún ventilador, como se veía en la imagen. Si ustedes tuvieran un horno de convección forzada, ¿qué es lo que pasaría? Justo aquí en el centro habría una rejilla con un ventilador. ¿Qué es lo que tengo aquí arriba? Y es la pregunta más común que siempre me hacen. Oye, Sandy, ¿para qué sirve esto? Esto es una trampilla que me permite abrir y cerrar para que yo pueda hacer dos cosas. Intercambiar flujo de aire, es decir, aire fresco de afuera con aire caliente de adentro, o ayudarle al horno a enfriar. ¿Cómo haría esta parte de enfriar? Yo abriría mi horno y dejaría que el aire caliente se intercambiara, pero una vez que ya terminé de hacer mi proceso. Durante el proceso, ¿qué es lo que deben de hacer? Tener este cerrado, porque si ustedes lo abren, ¿qué es lo que va a pasar? Su horno va a tardar muchísimo en tener una estabilidad de temperatura, porque como le estoy metiendo aire frío y está el aire caliente, voy a tener oscilaciones. Y ustedes se van a dar cuenta aquí cómo empieza. Por ejemplo, temperatura de secado 105, va a empezar 105, 107, 110, 90. Hace muchísimas oscilaciones. Entonces, importantísimo cuando estén secando, este va cerrado. Ahora, si yo escojo un horno de convección natural es porque a mí no me conviene que esta turbulencia de aire que hace el de convección forzada afecte a mi muestra. Sin embargo, si mi muestra es, por ejemplo, un grano, un frijol o pedazos de verdura o trozos de fruta bastante grandes, podría utilizar el de convección forzada. ¿Qué más vemos aquí? Nosotros vamos a tener en toda esta parte resistencias. Resistencias que nos van a dar un calentamiento suave y nos va a evitar los puntos fríos. Es muy importante que el horno que ustedes estén utilizando esté caracterizado térmicamente. ¿Qué es esto? Que ustedes le hagan un mapeo térmico para ver qué puntos fríos tiene. A lo mejor justo si pongo mi muestra en esta esquinita es el punto más caliente, entonces aguas con poner las muestras ahí. O si resulta que la pongo aquí al centro y al frente, ahí tengo un punto frío. Entonces no se está secando bien, no tengo que darle más tiempo de secado. Es bien importante que ustedes sus equipos, sobre todo los que calientan, los conozcan bien de cómo se distribuye la temperatura para que sepan dónde ubicar sus muestras y tengan un secado uniforme. Como vemos que tiene resistencias a los 4 lados, otra cosa importante es considerar el espacio útil. Nosotros no podemos meter y llenar el horno de muestras. ¿Por qué? Porque entonces voy a pegar con esta parte. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Yo tengo una temperatura más elevada de la que puedo tener en mi ambiente, entonces yo voy a quemar mi muestra. ¿Qué es lo que tendría que hacer entonces? Dejar un espacio. En este caso, no, yo siempre les digo a los usuarios que a partir de la segunda rejilla que ven aquí, ustedes pueden empezar a trabajar. En este caso, como yo tengo un horno de convección natural, puedo acomodar por todos lados. ¿Dónde no podría acomodar si yo tuviera un horno de convección forzada? Sería, tengo mi ventilador aquí y pegarle la muestra. Puedo tener mi ventilador y poner mi muestra aquí. Eso es lo adecuado. ¿Por qué? Porque yo le estoy permitiendo al aire recircular, lo que me lleva a lo siguiente. Yo no voy a acomodar mis muestras todas juntas. Tengo que dejar un espacio entre una muestra y otra muestra y otra muestra. Y sobre todo cuando es de convección natural. ¿Por qué? Porque quedamos que los de convección natural, ¿qué es lo que hacen? Entre el aire caliente, se mezcla con el aire frío y hace este movimiento lento. Y si yo pongo mi muestra, una aquí y otra aquí, ¿qué es lo que pasa? No va a penetrar el calor y no voy a tener un buen secado ni uniforme y la estabilidad de temperatura para que se alcance en mi horno va a ser muchísimo más lenta. Otra cosa importante, hay diferentes tipos de horno. La ventaja de los de Mehmet es que tienen resistencias a los 4 lados, pero ustedes van a encontrar en sus laboratorios que puede haber hornos que nada más tienen resistencias en esta parte. Los más antiguos, todavía hay unos que solo tienen resistencia aquí y algunos pudieran tener arriba y abajo. Ese es un acomodo un poco particular. Entonces, es bien importante ubicar dónde están mis resistencias. ¿Por qué? Porque en este caso, yo que tengo resistencias a los 4 lados, no puedo poner nada en el piso de mi horno. Siempre todo va sobre las rejillas. Y esto es bien importante, porque aplica lo mismo que si yo pongo mi muestra pegada a una pared, o si la pongo directamente en el piso. ¿Qué es lo que va a pasar? Como está en contacto directo con la resistencia,
mi muestra se va a carbonizar, ¿vale? Entonces, identificar qué tipo de horno tengo, si es de convección natural o de convección forzada. Identificar dónde están mis resistencias, ver la posición de mi ventilador y siempre dejar espacio entre muestra y muestra para que pueda tener un secado uniforme. Esas son como las consideraciones más importantísimas. Y bueno, lo de cajón ya les dije, conocer térmicamente a su horno para ver dónde tengo puntos fríos, dónde tengo puntos calientes y que mi horno esté calibrado. Calibrado, que haya venido el metrólogo y me diga, oye, ¿sabes qué? Tu horno dice 100 grados y sí son 100 grados. O a lo mejor tu horno dice 98, en realidad no son 98, son 100 grados. Considera ese ajuste para cuando estés haciendo tus determinaciones de humedad, ¿vale? Entonces, es un método sencillo y es un equipo sencillo, pero aún así tenemos que cuidar mucho de estos puntos si no van a tener determinaciones de humedad de repente bien, de repente mal, porque a lo mejor justo puse mi muestra en el punto frío, entonces ya cumplió los 20 minutos de secado y no nos da. ¿Ok? Esto en cuanto al horno. Y luego tenemos nuestras balanzas analíticas. En este caso yo aquí tengo una balanza Adventure de la marca O-House. Gracias. Aquí la vemos, en la chiquitilla. ¿Y qué tiene de ventaja esta? Una, que sean de uso rudo, que las podamos tener en el laboratorio. En este caso esta es completamente touch, pero tiene una cubierta que nos permite manipular y es de fácil limpieza. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado aquí? Pesar, recuerden. Parte importante de esto es que nosotros hagamos buenas pesadas para que nos pueda determinar la humedad. ¿Por qué? Porque si recuerdan, nuestra fórmula es peso inicial y peso final. Entonces, hay que tener mucho ojo cuando estamos pesando. Primer punto es tener una buena balanza. Una buena balanza marca House, como esta, y que esté calibrada. Que haya venido un metrólogo con un buen set de masas y me haya dicho, tu balanza está dentro de la linealidad, no tiene una desviación considerable, entonces si tú le pones una masa de 100 gramos, te reporta 100 gramos. Entonces tú ya puedes confiar en la medición que te está dando tu balanza. Y bueno, también hay que tener consideraciones a la hora de pesar. Consideraciones importantes, la balanza siempre debe de estar conectada. ¿Por qué? Porque necesitamos que la celda se aclimate. Recuerden que la celda es un trozo de aluminio que se expande y se contrae, eso nos da una lectura de pesaje. Entonces, si mi técnica está basada en el pesaje, tengo que tener una buena balanza y esta siempre tiene que estar conectada y bien aclimatada. No le pasa nada si la dejas conectada, así en stand-by, ya después la puedes prender y comenzarla a usar. Otra cosa importante, nosotros no podemos pesar muestras calientes ni frías, tenemos que pesar muestras temperadas. ¿Ok? Entonces, mi muestra, así como me la llega, a lo mejor me llega un saco, tomo mi muestra, la peso y tengo que vigilar dos cosas. Que mi balanza en la pantalla me muestre un asterisco de que ya está estable. Y como pueden ver, está estable y yo no tengo variación. Puedo ver toda la resolución y mi barra de capacidad. Entonces, una vez que ya es estable, ahora sí, yo ya puedo pesar, voy a tarar y vean lo que hago. Solo voy a abrir lo suficiente para meter ya sea mi charolita, mi virgo de reloj, donde yo vaya a pesar la navecilla. ¿Para qué? Para no alterar el ambiente que yo ya tengo aquí. Una ventaja de esta balanza es que tiene puertas tipo cascada. Entonces, en lugar de que yo abra toda la puerta y se vaya el cristal hacia atrás, nada más se abre la mitad y es lo suficiente para que yo pueda meter mi mano, pesar y no alterar el ambiente de aquí. Como les decía, tienen que tener una buena balanza calibrada, por favor, calibrada. Consideraciones especiales, su balanza tiene que estar en un lugar firme, estable, que no tenga vibraciones. Ahorita como yo tengo mi horno apagado y para fines prácticos tengo mi balanza al lado, está bien. Pero en la vida cotidiana una balanza no va al lado ni de una centrífuga que le puede causar mucha vibración, ni de un horno que genere muchísimo calor. Tiene que tener su espacio dedicado. La mejor zona para localizarla en su laboratorio son las esquinas, donde vamos a tener menos vibración, o si no tienen un cuarto dedicado a pesaje o pueden poner la balanza en la esquina, es poner ya sea una placa de peso muerto que tiene unos amortiguadores para que no le dé tanta vibración a mi balanza y yo pueda tener mediciones confiables porque mi determinación de humedad se basa en el peso, o
en una mesa aparte de peso muerto que también tiene estos amortiguadores, ¿vale? Entonces, les decía, es un método básico, pero aún así tenemos que cuidar cómo está nuestro horno y cómo está nuestra balanza. Ok, vamos a esperar a que nos enfoquen y ahora sí vamos a empezar con las preguntas que tengan, que hayan escrito en el chat. Les vuelvo a recordar, Cris las va a estar leyendo, yo las voy a repetir para las personas que estén en Facebook porque ellas no la pueden escuchar. Y no se olviden de contestar nuestra encuesta de SurveyMonkey para que ahí puedan escribir su nombre, nos den su opinión, qué tal les parece esta pequeña plática y esta revisión, si quieren alguna cotización o si quieren su constancia, también es necesario que llenen esa encuesta, es muy importante. ¿Cuántas rejillas caben en el horno? Concretamente en este, vamos a ver, le caben 3 rejillas. Este es un horno muy chiquito que puedes tener en tu laboratorio, pero tenemos desde hornos de 30 litros hasta de 1400. Y en los de 1400 estamos hablando que le caben 27 rejillas. En lo que Cris ve la pregunta, les comento a los de Facebook, las constancias sí les van a llegar, chicos, ahorita van a poner la liga de SurveyMonkey, por favor, contesten el cuestionario y pongan bien sus datos, tanto de correo como su nombre completo para que les pueda llegar, solo tengan tantita paciencia porque pues fue una semana de muchos webinars y tenemos muchas constancias para enviar, pero les va a llegar. Me pregunta Pilar Méndez que qué equipo sería recomendado para el secado de muestras con altos contenidos de carbohidratos. El de cajón, Pilar, es el horno, porque va a ser tu método primario. Con este ya después vas a poderlo pasar a una termobalanza. Nada más, cuando estés en el horno, fíjate cómo se comporta tu muestra para que no la vayas a carbonizar. Si tienes algún problema ahí, entonces yo te sugeriría que te pasaras a un horno de vacío para darle un calentamiento más suave. Sí, eso es muy importante, ya sea que tengas un pesafiltro, porque recuerden, todo esto se basa en el peso. Muchas veces lo que hacemos es de que sí los tenemos a peso constante y los tenemos incluso en nuestro desecador para que no estén ganando humedad, para que esa humedad no nos interfiera en nuestra determinación. Eso cuando tenemos un recipiente. Muchas veces también lo que hacemos es que hacemos pequeñas charolitas de aluminio, entonces estas son un poquito más facilitas de trabajar. Me preguntan que para determinar humedad en muestras con componentes volátiles, ¿cuál es lo más recomendado? Yo me iría directamente a un horno de vacío para darle un calentamiento seco y asegurar un calentamiento lento y asegurarme de que no me estoy llevando los volátiles. Nada más, eso sí, recuerda checar la presión de vapor de los componentes volátiles que tiene tu muestra. Aquí me preguntan algo sobre balanzas, que si calibro mi balanza una vez al año, ¿es necesario también calibrar mis pesas con esa frecuencia? Sí, e incluso de acuerdo a un análisis de riesgos que pudieras hacer, determinarías si las calibras incluso más seguido. ¿Por qué? Porque tu pesa es tu patrón
para medir a tu instrumento, que en este caso es la balanza. Entonces, tu pesa tiene que ser de muy, muy buena calidad y estar bien calibrada con un certificado que te diga así súper bien preciso cómo es el estado de tu pesa. Entonces, la respuesta es sí, e incluso podrías calibrarla hasta 2 veces al año si esa pesa la utilizas para más verificaciones o calibraciones de otros instrumentos y sobre todo si te impacta en la calidad del producto. Recuerden que para que nosotros decidamos esta parte de cómo calibrar, cuántas veces, viene toda esta onda de hacer el análisis de riesgos y decir, ¿me impacta o no en la calidad de mi producto? Para que tú justifiques por qué estás alargando o acortando los tiempos de calibración. Me preguntan si les podría proporcionar las tablas de referencia del contenido de humedad. Hay unos libros buenísimos que te puedo recomendar y donde ahí vienen muchas tablas de humedad, sobre todo uno de química en alimentos, o también como tal buscar la norma que aplique a tu, al alimento que vas a analizar. Me preguntan por Facebook que si la técnica de termobalanza es recomendable para muestras que tengan alto contenido de azúcares. Sí, sí se puede, nada más que tienes que tener ciertos cuidados. Si quieres, chécate otro webinar que dimos sobre exclusivamente termobalanzas, pero vamos a dar un resumen aquí. Cuando tú tienes azúcares, ¿qué es lo que pasa? Se forma una placa que es como una costra. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en tu termobalanza? Dos cosas. Darle un calentamiento suave. Y otra, puedes ayudarte de un disco de fibra para que tú pongas tu muestra, tu disco de fibra y haces una especie de sándwich. ¿Qué es lo que hace esto? Que el disco se impregna de tu muestra y evitas que se haga esa costra. Entonces, no importa que tengas mucha cantidad de azúcares, no se te va a caramelizar, sí se va a poner durita, pero no se carboniza y puedes tener una buena determinación de humedad y bastante rápida y sin tantos problemas que si lo hicieras en un horno, porque en un horno sí te daría más problema tener tanto contenido de azúcares. En los de resistencia, ¿cómo se elimina el vapor generado por el proceso de secado? Me imagino que te refieres a los hornos con resistencias. Ok, ¿cómo se elimina el vapor generado? Para eso es la trampita de atrás, que es la que vamos a abrir. Esta trampita que vemos aquí, ustedes pueden controlar la apertura de la trampa. Es decir, yo les digo que durante el secado, que es lo más recomendable, mantenerla cerrada para que no tengamos estas fluctuaciones de temperatura. Pero en la parte final, tú puedes decirle al horno, ¿sabes qué? Abre solo un 10% para poder liberar estos vapores y no se estén acumulando dentro de tu horno. Ojo, nada más, chécate que tu horno sea como uno de estos hornos memes, que sí tienen su trampilla para eliminar estos vapores. En la determinación de humedad en polvo, ¿se debería de usar algún aditamento para que haya espacios y pueda circular el polvo? El aire que digan, ¿sabes? Del polvo. Ok. Yo lo que haría sería no poner recipientes tan grandes. Por ejemplo, tengo un usuario, un cliente, que lo que él hace es secar una cantidad enorme de tierra que le llega y pone charolas. ¿Qué es lo que estaba pasando? No tenía un secado uniforme. La solución fue usar recipientes más pequeños donde pudiera esparcir mejor y pudiera dejar estos espacios. Entonces, no es como tal un aditamento especial, sino que tú hagas la separación. Otro de mis clientes tiene un mecanismo Pocayoc. ¿Qué es esto? Son esos mecanismos que nada más no te permiten equivocarte, sino que tiene dividido su horno, creo que no les dejo ver, aquí. Tiene dividido su horno con unas rejillas que él mandó a hacer de tal manera que los operadores en la línea de producción solo pueden meterlos en esos espacios y no hay manera de que queden todos juntos y entonces él sí tiene una buena distribución de la temperatura porque no tenemos estas empalmes entre muestra y muestra. Entonces, pudieras mandarte a hacer, te digo, uno de estos mecanismos tipo Pocayoc o
solo delimitar y tener cuidado a la manera de cerrar o cambiar tus recipientes para que los puedas espaciar. Para determinaciones de humedad en termobalanza se puede utilizar otro equipo secundario que esté el método validado. Mm, sí, pero no. Les digo, nadie se salva de hacer el método primario, porque el método primario es la base de todos tus equipos secundarios, porque el secundario que uses, el principio sigue siendo el horno, que es pérdida por secado y pesar. Entonces, podrías esforzarte y sustentarlo técnicamente, por ejemplo, si algún auditor llega y te pregunta, pero muchas veces aún así te dicen, hay unos que te dicen, sí, ok, tus dos métodos secundarios siguen, pues son coherentes entre ellos, y hay otros que aún así te van a regresar al método primario y te van a decir, bueno, sí, sí, muy bien tus métodos primarios, tus métodos secundarios, pero a lo mejor pudieras mandar a tercería nada más para tenerlo sustentado y no lo hagas como de rutina. Me preguntan que si para la determinación de humedad en suelo se puede utilizar la termobalanza, pero si la muestra requiere algún tratamiento previo como molienda. Ok, para la determinación de humedad en suelo sí que la puedes usar la termobalanza y aquí va a depender de cómo esté tu muestra. Tu muestra, recuerden que para la termobalanza necesitamos una muestra homogénea, porque en la termobalanza yo tengo estos platitos chiquititos, así que son unos circulitos, entonces muchas veces lo que hacemos es triturar un poquito la muestra, pero sin comprometer la humedad. Es decir, que no le estés sacando el juguito, solo deshacerla un poco. Entonces, eso podrías hacer. Nosotros tenemos clientes que sí hacen determinación de humedad y lo único que hacen es, te digo, como tantito separar el suelo para que quede homogéneo y la meten en la termobalanza sin problemas. Me preguntan que qué método recomiendo para determinar la humedad en polvos con compuestos volátiles y no volátiles. Como ahí tienes una mezcla, yo me iría directamente al horno de vacío para evitar llevarte algún volátil en que ahí quise la temperatura de secado es más alta. Me preguntan que cada cuánto tiempo se le debe de dar mantenimiento preventivo correctivo a los hornos. Por lo menos yo, especialista a nivel de fábrica, les digo una vez al año, por lo menos una vez al año. Ahora bien, ¿qué nos va a determinar que yo haga más seguido mi mantenimiento preventivo? ¿Cómo lo estoy usando y qué le estoy metiendo? ¿Ok? A lo mejor yo lo tengo en una zona súper polvosa, le meto muestras muy pesadas o muestras que sueltan algún vapor que puede dañar mi sensor, entonces ahí una vez al año no me es suficiente y lo mando cada 4 meses para que lo estén checando. ¿Ok? O a lo mejor, caso contrario, lo tengo en mi laboratorio, súper controlado, un espacio súper limpio, y ahí sí, una vez al año, nada más para que nosotros nos aseguremos de que está limpio, que el sensor sigue funcionando y que la parte electrónica no tiene problemas. Me preguntan que cada cuánto se puede hacer la determinación, la verificación de temperatura dentro del horno. Ok, no entiendo muy bien la pregunta, pero me imagino que se refiere a si ya lo tengo estandarizado. Aquí hay de dos. Hay muchas personas que lo único que tienen es un horno y una balanza y les llegan un chorro de materias primas o les llegan ingredientes y tienen que determinar que el certificado que les dice su proveedor, pues la humedad sea la humedad reportada, ¿no? Entonces, por protocolo lo hacen cada que les llega una muestra. Hay otras personas, que sería el otro sentido de la pregunta, que tienen sí el horno, su balanza y aparte tienen una termobalanza. Y en la termobalanza ya tienen un método estandarizado que basaron en el método primario. Entonces, aquí, una vez que tú ya estandarizaste tu método basado en el horno, no es necesario que lo estés repitiendo. ¿Cuándo sería necesario repetirlo? Cuando tú cambiaras la materia prima, te tendrías que regresar al horno. O cuando cambiaras de termobalanza. Porque acuérdense, aunque cambies
aunque cambies al mismo modelo, tienes que volver a optimizar siempre en la termobalanza el método para asegurarte de que es lo suficientemente robusto y las lecturas que te dando son correctas. Esas son como las dos respuestas que podría haber para esa pregunta. Me preguntan por Facebook que bajo qué método trabaja la termobalanza y qué método yo recomendaría para saborizantes. Primero, el método de la termobalanza es igual a un método termogravimétrico. ¿Qué es lo que hace la termobalanza? Tienes la parte de abajo que es una balanza y en la parte de arriba tienes una, ya sea resistencia, una lámpara infrarroja o una lámpara de halógeno. Esa va a ser tu fuente de calor, como si fuera tu horno. Entonces tú lo que haces es, la termobalanza te dice tu peso inicial, luego aplicas calor con tu fuente de calor, el tipo que tenga tu termobalanza, y después te da un peso final. ¿Ok? Así es como va a trabajar. Y dependiendo de la termobalanza, las House, por ejemplo, que son súper completísimas, tienen 4 métodos que los vamos a ajustar al tipo de muestra que tú tienes. ¿Cómo es esto? Puedes tener una temperatura y es el método estándar de decir, ¿sabes qué? Vas a llegar a 105, te vas a mantener y 10 minutos vas a secar y ya, esa es mi humedad. O tengo una muestra más caprichosa que hace alguna costra, entonces le metes un método suave y es método de secado suave. O tienes una muestra que no es tan caprichosa, pero tienes que ir de a paso por paso y le metes rampitas. Y la última opción sería un método de secado rápido, donde tienes una gran cantidad de muestra que lo que quieres es abatir el tiempo del método, entonces le metes mucha temperatura y luego lo regresas a temperatura de secado estándar, ya nada más para que tengas un peso constante y ya puedas tener una determinación de humedad. Eso es como trabaja la termobalanza. Ahora, ¿qué método yo recomiendo para el saborizante? Depende de cómo esté constituido tu saborizante. No conozco tu muestra. Si quieres, escríbeme y ya me platicas más cómo es para que podamos ver qué tiene. Incluso me puedes mandar una muestra y puedo hacer una demostración con tu muestra para que veas cómo se comporta en la termobalanza. Me puedes escribir a memer@equipar.com.mx y nos ponemos de acuerdo. Me preguntan que cuál es la temperatura y el tiempo para evitar que los alimentos pierdan sus propiedades físico-químicas. Ok, esto es súper personalizado, como lo que le decía a la persona que me preguntó sobre qué recomiendo yo para saborizantes. Dependiendo del tipo de muestra es la temperatura, el tiempo que la vamos a dejar y cómo se va comportando. Si tú no tienes un método de referencia, esto se convierte en algo de ensayo y error. Ensayo y error de que veas cómo se va comportando tu muestra secándola en el horno y vayas, pues checando sus propiedades tanto físicas, químicas y las organolépticas. Que si sería el mismo trato de las muestras para un sedimento marino o para un bioflop. No. Dependiendo del tipo de muestra y cómo está constituida es como la vamos a poner. Para el horno no hay tanto problema porque las puedes meter directamente. Si te vas ya, por ejemplo, a una termobalanza, a lo mejor tendríamos que hacer lo que le comentábamos otro, a la otra persona que me preguntaba sobre los suelos y hacer un poquito más de separación para que tengas una muestra uniforme y tu determinación de humedad sea más precisa. Claro que sí, chicos, recuerden, las constancias sí se las vamos a mandar, pero necesitamos que contesten la encuesta de SurveyMonkey en el enlace de los comentarios en el Facebook. Ustedes van a ver el comentario anclado, entonces necesitamos que les den clic y pongan bien su nombre y su correo electrónico. Tenemos un chorro de constancias para mandar, pero sí se las vamos a mandar, tengan tantita paciencia y tendrán su constancia. Me preguntan que cuál es la distancia que se recomienda entre las muestras dentro de un horno.
Aquí es algo importante. Vamos a abrirlo para verlo un poquito más gráfico. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo espacios entre mis rejillas. Por lo menos tendría que dejar una rejilla que es aproximadamente 1 centímetro a centímetro y medio entre muestra y muestra. ¿Vale? En este caso, cuando son muestras pequeñas. Cuando ya tenemos cajas o recipientes más grandes, sí por lo menos dejar entre 3 a 5 centímetros para que pueda el aire distribuirse bien por toda tu materia que vas a secar. Ok, chicos, de una vez les voy haciendo el comercial. Vamos a tener un siguiente demostración con esta balanza donde vamos a ver este tipo de preguntas de cómo pesar, que sí, que no, en las balanzas analíticas. Cosa rápida, para que tú tengas que pesar en una balanza necesitas dos cosas. Un plato, navecilla, vidrio de reloj, caja Petri donde vas a pesar y la vas a colocar en tu platillo. Le vas a colocar lo más centrado en tu platillo y ve lo que yo hice. Yo solo metí hasta la mitad para no alterar el ambiente. Vas a dejarlo y después vas a tarar. Una vez que tares, la balanza ya entiende. A partir de aquí es 0. Entonces vas a volver, ahora sí, a poner tu muestra y el resultado que te da ya es el peso neto de tu muestra. Eso sería como el pesaje básico. Me preguntan sobre el néctar, ¿qué recomendaría yo? Si primero evaporamos el agua por calentamiento y después a la estufa. Aquí hay dos cosas. Si ya tienes un método de referencia que como tal te marca esta metodología, síguelo. Pero aún así no haría daño que probaras meterlo directamente al horno para ver cómo se comporta tu muestra y si tienes algún cambio. Si no tienes algún cambio, a lo mejor entonces ya te estás ahorrando un paso y te puedes ir directamente al horno. Eso sí, calentamiento suave para que veas cómo va cambiando. Me preguntan a mí que si este tipo de hornos son válidos para utilizarse como incubadoras de medio de cultivo. Y la respuesta es sí, pero no. Sí, porque tú lo puedes tener a temperatura de incubación 36 grados más menos 2, que es lo que normalmente manejamos, o temperaturas más arriba si tienes termófilos resistentes. Ahora aquí, ¿qué es lo que pasa? Si tú abres una incubadora, vas a notar que tienes una puerta de cristal. Esa puerta de cristal se hace para que tú puedas abrir y monitorear tus muestras sin que la temperatura que tienes aquí salga. En el caso de los hornos, no. Tú abres directamente hasta tu cámara y el calor se va. ¿Ok? Eso. Y dos, las incubadoras tienen un límite de temperatura que son de 80 grados. Entonces, si por alguna razón llegara a tener algún problema con la energía y pum, se sube mi temperatura, la temperatura de la incubadora se corta a 80. En este caso, los hornos tienen ese corte de temperatura hasta 310 grados centígrados. Entonces, aquí sí se pudiera chamuscar el medio de cultivo. Si es lo único que tienes a la mano, hazlo, nada más eso sí, fíjale las alarmas de que de tal manera de que se desconecte la resistencia a una temperatura prudente y no a los 310 grados que normalmente lo hace un horno. Y no andes abriendo y cerrando la incubadora porque no tenemos esta puerta de cristal. Entonces, sí se puede, sí es lo único que tenemos a mano en nuestro laboratorio, pero no es lo indicado. Me preguntan que qué horno es recomendable para determinar humedad en flores comestibles. Yo les diría que un horno como estos de convección natural para que tengas un secado bastante suavecito y parejo. No le metas tanta turbulencia con un horno de convección forzada. Ojo también, si ustedes tienen muestras que les afecta el aire de la convección forzada, pero también tienen muestras de convección natural, los hornos de convección forzada
en este panel tú le puedes desactivar el ventilador y automáticamente lo conviertes en un horno de convección natural y entonces aprovechas cuando tengas muestras que necesiten meterle tantito aire para homogeneizar la temperatura y también lo aprovechas cuando no requieres esa turbulencia. Entonces, cómprense uno de convección forzada y jueguen con el ventilador cuando tengan diferentes tipos de muestras. Me pregunta Judith que cómo puedes saber dónde tiene puntos fríos en tu horno. Judith, esto es, lo vas a conocer mapeando térmicamente a tu horno. ¿Cómo lo vas a hacer? Ya sea que lo hagas tú, pero generalmente contratamos a un tercero. ¿Qué es lo que hace ese tercero? Tienes tus rejillas y lo que va a hacer es que va a distribuir termopares alrededor de las rejitas en todos los niveles y va a monitorear la temperatura. Generalmente la monitoreamos 6 horas, 12 o 24, dependiendo tu criterio. Y al final tú ves una gráfica de cada termopar y ves si un termopar, si realmente estaba, por ejemplo, a los 105 grados que tú le pusiste o si, por ejemplo, el punto de aquí, este termopar te marcaba 97. Entonces, ese sería tu punto frío. Así como puedes tener puntos fríos, puedes tener puntos calientes, pero para eso lo tienes que mapear térmicamente con termopares. De los hornos con ventilación, ¿cuál es la temperatura mínima de trabajo? Para todos los hornos que no tengan un sistema de enfriamiento y en general para cualquier cosa que caliente y que no enfríe, son 5 grados por arriba de la temperatura ambiente. Es decir, ahorita aquí en donde yo estoy estamos como a 23 grados. Mi horno podría empezar a trabajar 5 grados, o sea, lo mínimo que marcaría sería 28. Entonces yo podría ir de 28, 29, 30 hacia arriba, pero jamás hacia abajo o decir, es que está haciendo muchísimo frío y quiero ponerlo a 20. El horno, hasta en la temperatura de trabajo, el rango va de 20 a 310, no te permite ir más abajo. Me pregunta Diana que cuál es actualmente el porcentaje de repetibilidad con las termobalanzas. Aquí tú lo vas a ver cuando valides tu método, cuando pases del primario al secundario. Vas a sacar toda esta parte de repetibilidad, linealidad, robustez y vas a ver si te influye el aparato o el analista o los dos. Y ahí vas a ver ese porcentaje, lo tienes que calcular. Me dicen que en algunos hornos de secado se debe de colocar también un horno en la parte de arriba del equipo. Esos hornos que mencionas son ya bastante antiguos o bastante un poco antiguos, porque si te das cuenta, aquí en la parte de arriba no tiene nada. Eso generalmente es para monitorear la temperatura interna y sucede por dos cosas. Antes en el pasado no teníamos este tipo de controladores PID digitales, sino que teníamos controladores analógicos que son de perillita. Entonces, tú decías del 1 al 10 y le pongo en el 5 y para checar la temperatura le ponías un termómetro de vidrio. Y entonces ya decías, bueno, el número 5 son 50 grados, ¿no? Entonces, para eso es que iba ese horno. Es como el controlador visible de tu controlador analógico. Evidentemente, si tú tienes uno de esos, es bien importante que tu termómetro esté calibrado. Los termómetros de vidrio, chicos, sí se calibran. Los puedes mandar a calibrar, los meten en un baño seco y te dicen la desviación que tienen para que tú la consideres cuando veas tu termómetro. Me preguntan que para deshidratar tubérculos, ¿qué considero mejor? ¿Un equipo de convección natural o de forzada? Yo me iría por uno más de forzada porque como tal vas a deshidratar y también vería el tamaño de muestra que estás metiendo, si es muy gruesa o muy delgadita. ¿Qué tipo de hornos son validados, son validables o validados para usarse como incubadoras? Válidos, ok. ¿Qué tipo de hornos son válidos para utilizarse como incubadoras de medio de cultivo? Ok, el de convección natural como el de convección forzada, porque recuerda, es el mismo principio, tú calientas y tienes una convección. La diferencia con la incubadora es cómo está construida lo que les decía
de la puerta de cristal y el limitador de temperatura. Entonces, si tienes uno a la mano de convección forzada o uno a la mano de convección natural, los dos te valen. Nada más, de verdad les hago este hincapié, pongan por favor la temperatura límite razonable, no la dejen en los 310 para que no vayan a quemar los medios de cultivo y las resistencias puedan desconectarse en cualquier caso de que ustedes tengan algún problema con su suministro eléctrico. Eso sería, por favor, lo que les pediría más. Y les recuerdo, el deber ser es que compren una incubadora que sí tiene este limitador de temperatura a temperaturas más adecuadas para incubación. Me preguntan si en el horno de convección forzada puedo controlar las corrientes de aire o ya bien establecido. En todos los hornos de Memer puedo controlar la velocidad del ventilador y la apertura de la rejilla, de tal manera que tú puedes controlar los intercambios de aire que haces entre aire frío y aire caliente que está dentro de tu horno y la velocidad que tienes en tu ventilador. Por eso les decía que se compraran uno de convección natural, que convección forzada, porque lo puedes convertir a convección natural. Me preguntan si en las mezclas de chocolate es posible perder humedad. Aquí tendrías que analizarlo, ver tu muestra, también si quieres me la puedes mandar y ya hacemos pruebitas. Y puedes ver desde que lo tomas hasta que lo metes y dejar como un blanco, un testigo para ver cómo se va comportando y pesarlo para ver si durante el tiempo como tal tu materia absorbe humedad del ambiente o la pierde. Ay, muchísimas gracias, chicos. Como siempre es un gusto platicar con estos. A mí me encanta platicar con los equipos detrás porque es más didáctico y ustedes pueden ver al final lo que les va a llegar en su caja ya cuando lo abran en su laboratorio. Y de verdad, siéntanse libres de escribirme y de mandarme muestras. Podemos hacer, así como ahorita me están viendo, hacemos capacitaciones remotas y les digo, mira, ya metí a tu muestra tu termobalanza y dice que puedes a lo mejor empezar con esta temperatura y ya después eso les sirve a ustedes para poder solicitar y justificar la compra de un equipo. Eso es bien importante porque muchas veces en compras nos dicen así de, bueno, pero ¿para qué quieres eso? Si ahí tienes el horno de hace 1000 años, ¿no? Entonces, de verdad, siéntanse libres y muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí siempre es un gusto tener este acercamiento con los usuarios. Me preguntan que en harinas de origen animal, ¿cuál es el tiempo recomendado para determinar el porcentaje de humedad en horno? Ok, como les decía, aquí hay de dos cosas, que vayas y te busques o una tabla de referencia o una norma, ya sea oficial o nada más la norma mexicana, o que empieces a hacer ensayo y error. Esto es como la termobalanza, que tú vayas analizando este, cómo se va comportando tu muestra y tú establezcas tu propio criterio. O ver si tienes algún proveedor similar o algún competidor similar que se asemeje para que tú lo puedas tomar como base de partida. Pero esto, si no hay un método, es ensayo y error y ensayo y error. Me preguntan sobre el rango de velocidades que tiene el flujo el horno de convección cruzada en el flujo de aire. Eso va a depender de la velocidad que tú le programes al ventilador y de qué tan abierta tengas la trampilla. Entonces, esas combinaciones nos van a dar datos diferentes. Con mucho gusto puedo compartirte los datos técnicos del horno. ¿Ok?
Bueno, pues muchísimas gracias, Cris, y a todos también, a los de Facebook que no pudieron escuchar. Les agradecemos mucho habernos acompañado en toda esta serie de pláticas que tuvimos en nuestra semana dedicada a la industria alimentaria. Recuerden que vamos a tener otras 2 semanas, la industria química, y en nuestro newsletter es muy importante, ahí van a aparecer los ganadores de nuestro concurso del que haya mandado más contactos para hacerle llegar su premio sorpresa. Yo les agradezco mucho su tiempo en esta pequeña charla y nos vemos pronto.